Vimos un poquito acerca de la elección de una novia para Isaac. También vimos la esterilidad de Rebeca y el milagro de Dios por la intercesión de su marido. Vimos también a Isaac siendo probado con los filisteos que cegaron una y otra vez los pozos que había heredado de su padre Abraham. Vimos también cómo Jacob engaña a Isaac por un trastorno, pudiéramos decir así, que hubo en la familia. Entonces allí nos quedamos considerando que es importante que nosotros cuidemos nuestro hogar, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos nuestra familia para no sufrir dolores profundos como los que sufrieron Isaac y Rebeca. Muy bien, entonces en esta noche vamos a continuar partiendo de allí, viendo cómo Jacob, hermanos, llegó huyendo de su hermano Esaú a la tierra y a la casa de Labán. Y vemos cómo Labán engaña a Jacob. Jacob comenzó a cosechar lo que había sembrado. Acababa de engañar a su padre Isaac juntamente con su mamá, y ahora él está siendo víctima de el engaño. Es un hecho que lo que sembramos en la vida, eso es lo que cosechamos. De la misma manera que Jacob engañó a su padre Isaac haciéndose pasar por Esaú, más tarde él mismo fue engañado por su suegro Labán cuando llegó a Mesopotamia. Como sabemos, Jacob se enamoró de una de las hijas de Labán llamada Raquel, que era la hija menor, y trabajó 7 años por ella. Y cuando llegó la noche de la boda, Labán lo engañó y en lugar de Raquel le dio a Lea. Entonces, Jacob recibió a Raquel, la joven de la cual se había enamorado, solamente después de trabajar otros 7 años para Labán. Esta historia usted la puede encontrar en Génesis capítulo 29, del versículo 23 al 30. Quiero que por favor tomen nota, no voy a estar leyendo porciones largas para poder avanzar. Amén. Entonces esta porción que le he narrado la encuentra en Génesis 29 del 23 al 30. Ahora, después Jacob trabajó otros 6 años para Labán por su ganado. O sea, trabajó 14 años por su esposa y luego trabajó otros 6 años por su riqueza, por su patrimonio. En ese tiempo, hermanos, qué tremendo, porque Labán le cambió el salario 10 veces. Imagínense usted, en esos 6 años, Labán le cambió el salario a Jacob 10 veces. Entonces, sumando estos años con los que ya había trabajado por su esposa, vemos que estuvo 20 años en la casa del tío Labán, un súper engañador. Si Jacob era engañador, Labán era súper engañador. Génesis 31, 41, así lo vamos a leer. Dice Jacob a Labán: así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario, le dice, 10 veces. Ahora, Dios permitió esto, hermanos, para enseñarle a Jacob a aborrecer el engaño. ¿Sí? Y también para limpiarlo a él de ese espíritu engañador que él tenía. Qué importante entonces es que aprendamos de los errores de otros, para no pasar nosotros mismos por los tremendos dolores que acarrea
la desobediencia. El pobre Jacob tuvo que aprender a aborrecer el engaño. Ahí sí que por pura experiencia. Pero nosotros no necesitamos llegar a la experiencia. Viendo a otros podemos aprender lecciones de los demás. Uno puede aprender por sus propios errores, lo cual es muy duro. Pero también puede aprender de los errores de otros, lo cual es mucho mejor. Proverbios, que nos habla de la sabiduría, dice en el capítulo 24, versos 30 al 32, algo muy importante. Leámoslo. Mire lo que dice el proverbista. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Mire la experiencia del proverbista. Miré, dice él, y lo puse en mi corazón. Lo vi, dice, y tomé consejo. Entonces él, viendo el desastre del otro, dice, yo no quiero pasar por esa misma experiencia, entonces voy a tomar consejo de eso. Voy a aprender la lección con los errores de otros y no necesariamente pasando por mis errores. Así es de que es mejor aprender de los errores de otros que aprender de nuestros propios errores, hermanos. A eso se le llama sabiduría. Amén. Cuando Jacob regresaba de la casa de su tío Labán en Padán Aram a la tierra de Canaán, él se encontró con Dios en Peniel. Este episodio, hermanos, a mí me bendice grandemente. Cuando él venía de Padán Aram hacia Canaán, ya con sus mujeres, con sus hijos, con su ganado, dice la Escritura que él se encontró con Dios en Peniel y ese encuentro le cambió la vida. Ese encuentro le cambió la vida. Por favor, leámoslo en Génesis 32, 24 al 31. Ay, qué porción más tremenda. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Qué tremendo. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Saben qué significa Jacob, verdad, hermanos? Suplantador, mentiroso, engañador, sí, torcido, eso es lo que significa. Y mire, cuando el Señor le pregunta cuál es tu nombre, él tiene que reconocer, Señor, mi nombre es engañador, mi nombre es suplantador, mi nombre es torcido, Señor. Así me llamo, así me llamo. Amén. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Ya no te vas a llamar torcido, engañador, suplantador. Le dijo, sino Israel. Aleluya. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. El ángel no le dijo que era Dios, pero era Dios. Era una de las teofanías de Cristo en el Antiguo Testamento. Y aunque él no lo declaró, Jacob lo entendió. Y dijo, vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, qué maravilla, el sol le salió. El sol le salió y cojeaba de su cadera. Fíjese, qué experiencia más maravillosa.
Jacob, el engañador, ahora es llamado Israel. ¿Qué significa Israel? Un príncipe de Dios. ¿Qué significa Peniel? El rostro de Dios. O sea, en la presencia de Dios su alma fue librada, su carácter fue cambiado, su nombre fue cambiado. Y algo que a mí me impactó cuando lo entendí es que le salió el sol. Le salió el sol. Parece ser que él de ahí para atrás andaba caminando en tinieblas, pero allí le salió el sol de justicia resplandeció. Y saben, vemos cómo Dios le tocó. ¿Qué parte del cuerpo le tocó? El muslo. Y saben que esa es la parte más fuerte del hombre. Ahí es donde radica la fuerza del hombre. Y el Señor le tocó precisamente en la fuerza de la carne, en la fuerza de su humanidad. Le tocó ahí. Y a partir de ese momento, qué maravilla. Dice que Jacob caminaba. ¿Cómo caminaba? Cojeando. ¿Pero qué más? Apoyado en su cayado. Yo me imagino, hermanos, a Jacob, aquel hombrazo, ¿verdad? Tremendo engañador y aquel que se las sabía todas. Ahora está herido de su muslo. Ahora no tiene la fuerza que antes tenía. Y ahora se consigue un cayado, ahí un bastón. Y ahora él va arrastrando su pierna y va apoyándose en el bastón, apoyándose en el bastón. Amén. ¿Y saben qué significa el bastón? ¿Qué significa el cayado? Miremoslo por favor en Zacarías capítulo 11 versículo 7. Dice el Señor: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 cayados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Aquí vemos que uno de los cayados que Dios tiene se llama gracia. Y yo creo firmemente que a partir de ese momento Jacob ya no se apoyaba en su fuerza, en su capacidad. Había sido herido por Dios. Ahora estaba apoyado en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Y saben, muchas veces el Señor tiene que herirnos a nosotros. Tiene que descoyuntarnos la fuerza de la carne para que podamos cojear y apoyarnos en su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy una de esos testimonios. Yo era un hombre muy confiado en mi supuesta espiritualidad, en mi supuesta capacidad para orar, para ayunar, para vigilar, para buscar a Dios. Pero fui herido y terminé cojeando en un tiempo. Y hoy no confío en mi fuerza. Hoy confío en la gracia infinita del Señor. Si no es su gracia, yo no puedo hacer nada. Pero el Señor tiene que herirnos muchas veces, como lo hizo con Jacob. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, sigamos adelante. Después vemos a Esaú y sus descendientes. Estamos llevando el orden allí. Esaú y sus descendientes. Ya comentamos un poquito acerca de los 12 príncipes que le nacieron a Esaú. Y no vamos a repetir eso. Bendito sea el Señor. Ahora, solo lo leemos en Génesis 17:20. Dice, y en cuanto perdónenme. Sí. A Esaú se le prometió que tendría 12 hijos, los cuales serían 12 príncipes. Estos vinieron en la primera generación, ¿se acuerdan?
en la primera generación de este hombre, es decir, a través de Ismael. Bueno. Ahora, perdone. Esaú y sus descendientes. Bueno, se le prometieron a él 12 hijos que le nacieron en la segunda generación. Ahora de Isaac también salieron 12 príncipes que se formaron de los 12 de los cuales se formarían las 12 tribus de Israel. Sin embargo, estos 12 hijos le vinieron a Isaac ya en la segunda generación, es decir, a través de su hijo Jacob. Entonces ya vimos eso, como la carne fructifica primero que el espíritu. Pero hablando de Esaú, entre los descendientes de Esaú sobresale uno, y de ese quiero hablar ahorita. Sobresale Amalek. Él fue hijo de Elifaz, hijo de Esaú, según Génesis capítulo 36, versículo 12. Miremos qué dice Génesis 36, 12. Dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Este Amalek, hermanos, es un tipo de la carne, quien más tarde ocasionó muchos problemas a Israel. El lugar de la habitación de Esaú fue el monte Seir. Su nación llegó a ser conocida como Edom. Ocuparon el área del Mar Muerto, la cual podemos ubicar fácilmente en el mapa. Esaú se separó de Jacob porque el ganado de ambos era mucho y no podían estar juntos. Eso lo dice Génesis 36, 6 al 8. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, uno de los problemas serios que tuvo Esaú, que es Edom, fue que guardó rencor a Jacob perpetuamente. Esaú guardó rencor a Jacob perpetuamente, porque como Jacob le quitó la primogenitura, entonces él nunca perdonó eso a Jacob. En Amós capítulo 1, versículo 11, dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su amor, en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Esaú entonces se llenó de amargura. Esaú se llenó de rencor contra Jacob. Y saben que ese rencor se lo transmitió, se lo pasó a todos sus descendientes. Y hasta el día de hoy, los descendientes de Esaú, los edomitas, ellos siguen aborreciendo a Jacob, siguen aborreciendo a Israel y también a los descendientes de él. Ese odio ha permanecido por todas las generaciones. Ellos buscan la más mínima ocasión para tomar venganza de su hermano Jacob, para tomar venganza de Israel. Esto vamos a llegar ahí primero Dios más adelante.
esto finalmente les traerá el juicio de Dios en los días de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver cómo una de las apariciones de Cristo en su segunda venida es por la región de Edom. Por ahí Él viene entrando y dice que Él viene con sus vestidos llenos de sangre porque ha tomado venganza de los edomitas. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por esta actitud de falta de perdón hacia su hermano, Dios castigará a Esaú y a sus descendientes, los edomitas. Ustedes pueden ubicar en el mapa de Israel como al occidente del mapa, ahí tenemos a Amón, ahí tenemos a Edom, sí. Tenemos a Amón, Moab, ahí tenemos también a Edom. Sí, ahora ellos van a ser castigados por ese odio que han tenido en contra de Israel. Una de las cosas que nos enseña esto, hermanos, es cuán peligroso es la falta de perdón. Tengamos cuidado nosotros con ese asunto, ¿verdad? Si alguien nos ofende, si alguien nos lastima, no guardemos rencor. Pidamos a Dios la gracia para perdonar, porque si nosotros perdonamos seremos bendecidos. Pero si no perdonamos, como hizo Esaú con su hermano Jacob, le guardó rencor perpetuamente, el juicio de Dios caerá sobre nosotros. Eso es así. Amén. Eso puede descalificarnos para alcanzar las promesas de Dios y también las bendiciones de Dios, y hasta puede poner en riesgo la salvación de nuestras almas, porque Jesucristo dijo ya en el sermón de la montaña, principalmente cuando estaba hablando del Padre Nuestro, Él dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Qué tremendo. Leamos por favor Malaquías, capítulo 1, versículo 3 y 4. Ahí dice: y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, o sea, Edom es Esaú. Mire lo que Dios dice, qué tremendo. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Qué terrible. Ahora, el cumplimiento total de esta profecía será en la segunda venida de Cristo. Quiero que miremos Isaías 34, versículos 5 al 10. Esta porción sí la vamos a leer porque es importante para este punto. Isaías 34, 5 al 10. Dice: porque en los cielos, ay, 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 se embriagará mi espada, dice Dios. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema, dice Dios. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea,
y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Mira lo que le espera a la región de Edom en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga para rescatar a los sobrevivientes de Sión, cuando Jerusalén esté rodeada en el último sitio por las ciudades árabes. Mire, el Señor va a venir a rescatar a su pueblo, pero va a pasar de paso, va a pasar por Edom y va a hacer estragos ahí. Qué tremendo. Dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada y nunca jamás pasará nadie por esa tierra. Qué tremendo. Entonces el final de Esaú y su simiente. Ellos serán destruidos. Su nombre desaparecerá de sobre la faz de la tierra y su tierra se volverá azufre ardiente, brea, donde ninguna clase de vida existirá, hermanos. Esto nos deja entonces una solemne advertencia sobre el pecado. ¿Qué pecado? De no perdonar. Cuidado. Esto es una solemne advertencia sobre el pecado de no perdonar. Mire cómo le fue a Esaú y a su descendencia, porque perpetuamente guardó rencor contra su hermano. Nunca lo quiso perdonar. Qué tremendo. Esa falta de perdón lo llevó a otros pecados, como la fornicación, como la idolatría, etcétera, etcétera. Pero el problema nació en un corazón que no tenía perdón para su hermano. Qué terrible. Recordemos entonces, aquí están las palabras del Señor Jesús en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, sigamos adelante ahora a las aflicciones de Jacob. Las aflicciones de Jacob. Jacob pasó por muchas aflicciones. Esto es para mostrarnos que la caminata del cristiano no es fácil, hermanos. No es fácil. Amén. Cuando se entrevistó con Faraón, palabras muy célebres, ¿verdad? De Jacob, Génesis 47, 9. Cuando él se entrevistó con Faraón, ¿verdad? Cuando José los mandó a traer, miremos lo que Jacob le dijo a Faraón. Génesis 47, 9. Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Oiga lo que dijo: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Ay, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Pero qué tremendo. Dijo: pocos y malos han sido los años de mi vida. Él pasó por muchas pruebas. Y escuchen, amados míos, escuchen, Jacob es una figura de nosotros los cristianos. Si la vida de Jacob es análoga a nuestra vida, a nuestra caminata cristiana. Por todas las cosas que Jacob pasó en lo natural, el cristiano pasa en lo espiritual. Ya lo vamos a ver. Alabado sea el Señor para siempre. Enumeremos las aflicciones de Jacob. Primero, si quiere tomar nota, tiene que escribir rápido. Primero, las aflicciones de Jacob. Primero, tuvo que dejar su casa. Tuvo que dejar su casa. Génesis 27, 41 al 44. Él dejó su casa para escapar de la ira asesina de su hermano. Y no es fácil dejar uno la casa por si voluntariamente, ¿verdad? Y eso le pasó a Jacob. Número 2, fue engañado respecto a su novia. Génesis 29, 21 al 26. Lo engañó el suegro, hermanos. Sí, fue engañado respecto a su novia. Luego, tercero, trabajó 6 años más con Labán, cuidando sus bienes para obtener su propio ganado.
Génesis 31, 41. Y en esos 6 años, como ya vimos, fue engañado 10 veces. 10 veces le cambió el salario. El súper engañador Labán. Luego, cuarto, tuvo esposas adicionales, porque su amada esposa Raquel era estéril. Génesis 29, 31. Tuvo, hermanos, el dolor de que esa mujer que amaba era estéril. Era estéril. Y llegó un momento, oigan lo que les digo, cuando Raquel, desesperada porque su hermana Lea le había dado hijos a Jacob, y la sierva de Lea también, y la sierva de Raquel también, y ella no le daba luz hijos. Entonces se paró un día delante de él y le dijo: dame hijos o me muero. Esas fueron las palabras de Raquel: dame hijos o me muero. Y entonces Jacob clamó al Señor: danos, Señor, hijos, por favor, a través de Raquel. Dios escuchó su clamor y le dio un hijo. Y este hijo fue Benjamín, pero en el parto se murió Raquel. La mujer que amaba se murió. Número 5, ya lo vimos, pero está aquí. Su salario fue cambiado en 10 ocasiones por el engañador Labán. Génesis 31, 7. Luego fue engañado. Ay, pobre Jacob. Fue engañado por sus propios hijos respecto a la muerte de su hijo José. Fue engañado por sus propios hijos respecto a su hijo José. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Génesis 37, 31 al 34. Amén. Mas gracias sean dadas al Dios de los cielos, hermanos, al Dios paciente y misericordioso. Escuchen, porque todo ese proceso de aflicción tras aflicción, de dolor tras dolor, de prueba tras prueba, todo ese proceso, lo que hizo en Jacob fue enderezarlo. Enderezarlo. ¿Cómo comenzó llamándose ese hombre? ¿Cuál era su primer nombre? Jacob. Después él fue cambiado a Israel. Pero finalmente él murió llamándose Jesurum. Y es interesante porque Jacob significa torcido y Jesurum significa enderezado. Todo ese proceso sirvió para que Jacob fuera enderezado. Y recuerde, esa vida es análoga a nuestra vida. Todo el proceso que nosotros pasamos, hermanos, es para enderezarnos. Es para perfeccionarnos. Bendita sea la misericordia del Señor. Bueno, terminamos este segmento de Abraham hasta Israel con la introducción de la vida de José. La amada esposa de Jacob, Raquel, le dio a luz, como dije ya, a Benjamín, pero antes le había dado a luz a José. Le dio 2 hijos. Entonces, ella murió, como les comenté, cuando Benjamín nació. Entonces Jacob amaba mucho a José, el primogénito, ¿verdad? De su amada. Lo amaba mucho. Tan es así que le compró una túnica de muchos colores y lo tenía siempre a su lado, siempre consigo. Ahora, José tuvo 2 sueños que revelaban el plan de Dios para su vida. Sus hermanos no aceptaban a José. Ellos urdieron un plan para matarlo. Dios milagrosamente lo preservó. Finalmente lo llevó a Egipto, donde se cumplieron
los 2 sueños que él había tenido. Dios lo puso como el segundo de Faraón allí en Egipto. Ahora, Jacob sufrió mucho por la desaparición de José. Él pensaba que estaba muerto cuando en verdad estaba gobernando en Egipto. Él sufrió mucho porque los hermanos de José le dijeron que había fallecido en el desierto, despedazado por alguna fiera salvaje. Ahí, Jacob sufrió mucho. Ahora, aquí quiero, hermanos, darles a ustedes una aplicación doble. 2 cositas importantes que el Señor me enseñó. Primero, uno puede sufrir mucho por pensar cosas que no son reales. Esto el Señor lo hizo muy vívido en mi ser. Muy real. Sufrir por cosas que no son reales. Eso le pasó a Jacob. Él sufrió pensando que su hijo estaba muerto y no era una realidad eso. Entonces muchas veces nosotros sufrimos por cosas que no son reales. Amén. Es la primera. Segundo, la verdad nos hace libres. Cuando Jacob se dio cuenta de que había sufrido por una cosa que no era cierta y conoció la verdad lo hizo libre. La verdad lo hizo libre. Y esto nos muestra de que la verdad a nosotros también nos hace libres. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Juan dijo que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Juan 8, 31 y 32. Bueno, con esto terminamos ese episodio de Abraham hasta Israel. Vamos ahora al siguiente, de Israel al Éxodo bajo Moisés. Otra parte de nuestro viaje. Amén. Esta tercera etapa de la historia de Israel comienza precisamente donde termina la anterior, con la vida de José, la cual es una historia emocionante. Primero, José fue el hijo preferido de Jacob, como ya hemos visto. Esto le trajo el rechazo y el odio de sus hermanos. En más de una ocasión ellos intentaron deshacerse de él. En Génesis 37, versículo 20 dice: ahora pues, dijeron, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Luego en Génesis 37, 26 al 28 dice: entonces Judá, y miren este gesto de Judá, le trajo una bendición extraordinaria en los días siguientes, este gesto. Porque Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea que literalmente le salvó la vida. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. De no haber sido, hermanos, por Judá, José hubiera muerto en manos de sus propios hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aquí hay 2 cosas, oiga. ¿Quién salvó la vida de José? Judá. Y ustedes saben que José es una figura preciosa de Cristo, ¿verdad?
es uno de los tipos más exactos de Cristo, José. Y noten ustedes, miren el contraste. Miren el contraste. Judá salva de la muerte a José. ¿Y cómo se llamó el otro que entregó a la muerte a Cristo? El mismo nombre, Judas. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste. Nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a esa disyuntiva. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser Judas o Judas? ¿Me doy a entender? ¿Qué queremos ser? ¿Vamos a tomar el ejemplo de Judá o vamos a tomar el ejemplo de Judas? Amén. ¿Sabe? Judá tomó el camino correcto y Dios lo recompensó. Por eso Dios le dio el sacerdocio a Leví y el reino se lo dio a Judá. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, sigamos. Enseguida los madianitas lo vendieron a un oficial de Faraón llamado Potifar. Génesis 39:1. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y bueno, ya conocemos la historia de José. Mientras estuvo en la casa de Potifar, José fue fiel y estaba siendo preparado allí para ser el gobernador de Egipto. Él fue fiel en todos sus deberes. Amén. Fue fiel, pero oigan, hermanos, lo que les dije les dije ayer. Amén. Él era fiel, pero tenía que pasar a ser un hombre santo. Santo. Y para eso él tuvo que ser probado. Y tuvo que vencer la tentación, ¿verdad? Él tuvo que ser probado. Aleluya. Y fue probado por la esposa de Potifar, quien lo tentó insistentemente para que se acostara con ella. Al negarse, ella lo acusó falsamente ante su marido y éste puso a José en la cárcel. Génesis 39, verso 20. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Algo que a la mente natural no es comprensible. ¿Cómo es esto que este hombre es un hombre fiel y ahora es un hombre santo y va a la cárcel? Va a la cárcel. Vea, pero esa cárcel era parte del proceso de perfeccionamiento que Dios estaba llevando a cabo en la vida de José. Su triunfo estaba delante y eso debe darnos esperanza en medio de la prueba, porque muchas veces nosotros nos estamos esforzando por ser fieles y estamos buscando la santidad y apartándonos del pecado y las cosas se complican, pero no se desanime, no se desesperance. Aleluya, el Señor está llevando a cabo una obra preciosa en su vida y usted está siendo preparado para cosas grandes. Alabada sea la misericordia del Señor. Miremos, en la cárcel Dios siguió tratando. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame por aquí, por donde estoy. Ahí está, me había adelantado una diapositiva. Perdón, pero ya regresé. Entonces, en la cárcel, estoy siguiendo ese orden, hermanos. Estoy siguiendo ese orden para facilitárselo a usted. En la cárcel Dios siguió tratando con su siervo fiel, entrenándolo y desarrollándolo para el liderazgo que tenía para él en el futuro. Bendito sea Dios. El Salmo 105, versos 18 y 19. Vea lo que dice. Hablando de José. Afligieron sus pies con grillos.
en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. ¡Qué maravilla! Ahí en la cárcel, él estaba siendo probado por el dicho de Dios. Y saben que ahí se encontró con el copero y el panadero de Faraón, quienes estaban presos por delinquir delante del rey. Ellos tuvieron un sueño cada uno, los cuales José interpretó, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Y la interpretación fue tan exacta porque venía del Espíritu de Dios que estaba en José. El panadero, según la interpretación de José, iba a ser ejecutado, iba a morir. Y el copero iba a ser restaurado a su puesto. Estos dos eventos están registrados en el capítulo 40 de Génesis, si usted quiere anotar la cita. Bueno, en esto vemos entonces la providencia divina, Dios siempre en control de todas las cosas que le suceden a sus escogidos. Bendito sea Dios. Bueno, 2 años más tarde, Faraón tuvo 2 sueños que lo impresionaron mucho y ninguno en la corte ni en el reino pudo interpretarlos. Entonces, el copero, a quien no le habían cortado la cabeza, como al panadero, el copero se acordó de José, cómo él les había interpretado sus sueños a él y al panadero, y le dijo al faraón que ahí estaba ese muchacho que interpretaba sueños. Entonces Faraón lo mandó traer y le pidió que interpretara los suyos. Los 2 sueños eran esencialmente lo mismo. Habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. ¿Se acuerdan de los 2 sueños de Faraón? 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas. Y que las flacas se comían a las gordas y no cambiaba su apariencia. 7 espigas llenas de grano y 7 espigas enjutas. Y las enjutas se comían a las llenas y no cambiaban su apariencia. Era la misma verdad en los 2 sueños. Iban a venir 7 años de abundancia primero y después 7 años de hambruna después. Nadie le pudo interpretar eso a Faraón, pero José sí lo hizo. Entonces, incluso no solo le interpretó los sueños, sino que le dio una palabra de sabiduría José a Faraón y le dijo: búsquese un hombre entendido en administración para que pueda administrar la abundancia que viene en los primeros 7 años, para que cuando vengan los otros 7 no se derrumbe su imperio. Y Faraón dijo: pues no hay hombre más sabio que yo conozca que tú. Así es que tú vas a ser el administrador. Y a Dios levantándolo. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, Faraón y su corte escogieron a José, y así José fue sacado de la cárcel y puesto como segundo en el reino. Génesis 41, 40 al 43. Miremos lo que dice. Tú estarás sobre mi casa, le dice Faraón a José, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Ay, Dios mío, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aleluya. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello
y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, diciendo: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, hermanos, escuchen esto. Miren pues, la noche anterior José estaba en la cárcel. El día siguiente ya estaba en el trono. Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. ¿Cuántos dicen amén? De la noche a la mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El pastor Bailey, cuando creo que es el Salmo, vamos a verlo, creo que es el Salmo 126, cuando él enseña sobre el Salmo 126, él dice algo extraordinario que lo podemos tomar para aplicarlo, hermanos, a este pensamiento que estamos desarrollando. El Salmo 126, gloria a Dios, que habla acerca de cuando Dios haga volver la cautividad. Amén. Cuando Dios, así como José, ¿verdad? Cuando Dios lo sacó de la cautividad y lo puso de un día para otro. Mire lo que dice el Salmo 126. Vamos a ver en qué versículo. Cuatro en adelante. Mire, dice el salmista: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, como los arroyos del austro, como los arroyos del desierto de Judá. Y el pastor Bailey, que estuvo ahí conociendo esas tierras, él nos comentaba en una de sus enseñanzas que dice que es una zona desértica ahí. Y los cauces de los arroyos en el verano están secos, pero cuando vienen las lluvias, dice que es impresionante. Abruptamente dice que vienen los ríos en el desierto. O sea, de una hora para otra. Ahí no hay nada de agua, de repente cae la lluvia, ahí arriba se juntan todos los arroyos y se vienen a ese cauce, y si la persona no está lista se lo lleva cuando están cayendo al desierto. Y él nos decía: así será el avivamiento, así será la gloria de Dios cuando venga. Vamos a estar una noche en la iglesia en un culto normal. Amén. Y de repente el boom de Dios y el arroyo va a venir, el río caudaloso va a venir y vamos a ser llenos de la gloria del Señor. Amén. Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Más adelante vamos a ver también esta experiencia en David, cuando él estaba en Siclag, en una experiencia terrible que lo querían matar todos. Sus 600 hombres se volvieron contra él y el pobre ya estaba en un hilito su vida, pero al tercer día ya estaba sentado en el trono. Impresionante. El Señor cambia una cosa rápidamente. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ver por dónde vamos. Bueno, estamos acá. Además de esto que les comenté, quiero señalar algo más. En esto lo que vemos también es que Dios honra a los que le honran. ¿Verdad, hermanos? Dios honra a los que le honran. Así es de que mantengámonos honrando al Señor, y no importa si la cosa se pone oscura o se pone dura. Amén. O no lo entendemos, no entendemos las circunstancias que nos están viniendo. Sigamos honrando a Dios, que Dios honra a los que le honran. Aleluya. Lo segundo es que José, como ya dijimos, es un tipo de Cristo. Así sucedió con Cristo. Amén. Él murió, fue sepultado, descendió hasta lo más bajo, pero al día siguiente estaba sentado en su trono. Aleluya. Fue exaltado hasta lo sumo.
Así sucederá también con los cristianos fieles. Después de una larga cautividad, Dios los levantará y los pondrá muy en alto. Aleluya. Sigamos adelante, miremos ahora la administración de José. Fue extraordinaria, no solo para salvar a Egipto, sino también a las naciones vecinas. Todos fueron socorridos. Esto hizo que la familia de José viniera a Egipto, donde después de algunos incidentes reconocieron a José. Se reconciliaron con él y fueron colocados en la tierra de Gosén, que por cierto era lo mejor de Egipto. Génesis 47, 5 y 6. Dice: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto se está delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayordomos del ganado mío. Aleluya. Mire la recompensa. Allí fueron ellos entonces la familia sustentada, se multiplicaron, ahí estuvieron varios cientos de años, ¿verdad? Ahí en Egipto. Hasta que, bueno, se levantó otro faraón, ¿verdad? Que no conocía a José y que no conocía a la familia de José. Y este otro faraón se portó muy duro con los israelitas que ya se habían multiplicado allá en Egipto. Y bueno, entonces Dios tuvo que sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra que le había jurado a Abraham, su amigo. Entonces es importante notar, hermanos, que Dios, óigame bien, primero hizo descender a Egipto, a Israel, para luego sacarlos de allí y conducirlos a través del desierto hacia la tierra de Canaán, donde tomarían el monte de Sión. Ahora, escúcheme, esto ya lo hemos estudiado, solo paso porque tenemos que pasar por ahí, pero el viaje de Israel de Egipto hasta Sión es una impresionante hoja de ruta para cada creyente. Egipto representa el mundo, el monte de Sión representa lo máximo que Dios tiene para nosotros. Este viaje nos revela de dónde venimos y hacia dónde vamos, con qué cosas nos vamos a encontrar en el camino. El apóstol Pablo tomó ese viaje como una representación de nuestra caminata espiritual. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Allí dice Pablo, refiriéndose a ese viaje, dice: y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El viaje de Israel es un patrón para nuestra vida personal y para la vida de la iglesia. Y muchos de ustedes ya recibieron el curso, el viaje de Israel. Los que no lo han recibido lo van a recibir en el futuro, pero es cabal una ruta, una hoja de ruta para nuestra caminata espiritual. Ahora, Israel estuvo en Egipto por unos 400 años y luego fue sacado de allí milagrosamente, tal como se lo había dicho Dios a Abraham. Génesis 15, 13 y 14. Estas fueron palabras de Dios a Abraham. Le dijo: ten por cierto, le dijo, que tu descendencia morará en tierra ajena, es Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, es decir, Egipto, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza.
¿Y acaso no fue eso exactamente lo que pasó? Dios juzgó a Egipto, le trajo 10 plagas y luego sacó a Israel con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo cuando lo sacó. Alabado sea el Señor. Amén. Ahora, miremos lo que dice, o mejor sigamos adelante. Fue entonces, vamos aquí a ir a otro episodio de Israel al éxodo bajo Moisés. Siempre estamos bajo ese mismo encabezado. Miremos ahora cómo Dios levanta a Moisés para libertarlos, ¿verdad? Para libertarlos. Alabado sea el nombre del Señor. Es entonces cuando comienza, si quiere por favor anota allí en el levantamiento de Moisés, Salmo 105, versos 26 al 36, que porque es una porción muy larga no la vamos a leer, pero es la base. Salmo 105, 26 al 36. Amén. Principalmente al versículo 30, o más bien dicho, adelante del 36 en el 38, dice Egipto. Eso sí podemos ponerlo, mi querido Natán. Salmo 105, 38. Dice, Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Las plagas los tenían ya afligidos y se alegraron cuando Israel salió de Egipto por mano de Moisés. Entonces, ahí comienza el viaje de Israel desde Egipto, primeramente hasta el Jordán. Amén. Básicamente este viaje hace dos cosas. Glorifica a Dios por sus maravillas y nos enseña grandes verdades espirituales. No entraremos en detalle porque tenemos ese curso, el viaje de Israel, donde se estudia detalladamente este acontecimiento. Solamente quisiera mencionar algunas cosas de relevancia. Primero, cuando Dios escuche, este viaje se dio porque Dios volvió el corazón de los egipcios contra los israelitas y comenzaron a afligirlos. Esto los preparó para dejar Egipto. Hermanos, tome esta verdad para su vida. Cuando las cosas empeoran, es porque la liberación se acerca. ¿Verdad que sí? Porque cuando las cosas empeoraron para los israelitas, era porque su liberación se acercaba. Alabado sea el Señor para siempre. Segundo, Moisés fue usado para traer 10 plagas sobre Egipto. Y es interesante que al estudiar Apocalipsis veamos las mismas 10 plagas cayendo sobre el mundo en los días de la gran tribulación. Cuando estudiamos Apocalipsis nos daremos cuenta que exactamente las mismas 10 plagas que cayeron sobre Egipto van a caer sobre el mundo en la gran tribulación. Tercero, los israelitas salieron en la noche de la Pascua, el 14 del mes de Aviv o Nisán. La Pascua nos señala a la muerte de Cristo en el Calvario. Y esto nos muestra que solo el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación y para nuestra liberación. Dicen amén. Aleluya. Ojalá que captemos estas verdades, que por el tiempo no podemos desarrollarlas. Pero bueno, cuarto, Dios abrió el mar Rojo para que pasaran en seco, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ay, hermanos, el cruce del mar Rojo es una representación del bautismo en agua.
del bautismo en agua, y esto nos muestra la importancia del bautismo, que nos deja fuera del alcance de Satanás, así como el cruce del Mar Rojo dejó fuera del alcance de Faraón a los israelitas. Cuán importante es el bautismo en agua. Quinto, llegaron al monte Sinaí, donde recibieron, entre otras cosas, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos siguen vigentes aún en el día de hoy. Cristo no los abrogó, no los anuló. Todo lo contrario, Él vino para cumplirlos y para exaltarlos y magnificarlos. Alabado sea el nombre del Señor. No hace mucho, hermanos, esto realmente no sé ni qué produjo en mi corazón, si tristeza o un poco de coraje. Pero escuché a un hombre que dice que es doctor en teología y es muy reconocido en Guatemala y quizá en otros países también. Y él estaba asegurando que los 10 mandamientos no son para nuestros días. Entonces, Dios mío, este hombre es un doctor en teología. Y está diciendo que los 10 mandamientos no son para nuestros días, que nosotros no estamos obligados a cumplirlos. Así está la iglesia. Amén. En el día de hoy. Si sus líderes no tienen el entendimiento y el conocimiento, pueden ustedes imaginar cómo están las congregaciones. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y todavía no han pasado, hermanos, todavía están ahí, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Ahora, Dios quiere escribir en las tablas de nuestra mente y corazón esta ley, como lo dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y acordémonos que ahora nosotros somos el Israel espiritual. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. El Señor le dio a Israel los 10 mandamientos en tablas de piedra, pero ahora el Señor quiere escribirlas en las tablas de nuestra mente y en las tablas de nuestro corazón, para que las cumplamos, para que las vivamos, para que andemos en sus caminos y lo agrademos a Él. Si usted oye esa enseñanza de que los 10 mandamientos no es para hoy, por favor, deseche tal enseñanza que no viene de Dios, viene del infierno. Bendito sea el Señor. Ezequiel 36:27 añade: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Alabado sea Dios. Regresando a Israel, la promulgación de estas leyes dio a Israel protagonismo entre las naciones, como lo declaró Moisés en Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 al 8. Vea lo que dice allí. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, le dice Moisés a Israel, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Oiga, porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Ninguna, hermano, nación ha tenido el alto privilegio que ha tenido Israel de tener las leyes de Dios con ellos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, en su recorrido por el desierto, Israel tuvo 10 pruebas. 10 pruebas. Amén. Miremoslo en Números 14, 22 y 23. 10 pruebas en el desierto. ¿Sabe que en el desierto somos probados? Somos probados. El desierto es sinónimo de prueba. Pero fíjense que un día de estos yo estaba estudiando de arriba y aquí había una reunión de damas. Y bueno, como para descansar un poquito mi cabeza del estudio, me bajé y me vine a sentar ahí para escuchar lo que las damas estaban aquí compartiendo. Y una hermana estaba testificando de cómo ella había entrado al desierto, ¿verdad? Prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y dijo algo impresionante para mí. Ella dijo, pero saben, hermanas, dijo, el desierto tiene una nube también para que el sol no nos queme. Y tiene una antorcha para la noche, para alumbrarnos. Y yo le añadí, y tiene el maná también. Entonces, aunque pasemos por los desiertos, siempre va a estar la nube con nosotros. Siempre va a estar la antorcha, la columna de fuego con nosotros. Siempre va a estar el maná. ¿Cuántos dicen amén? Siempre va a estar el Señor. Así es de que, dije yo, qué maravilla. Así es de que cuando yo me sienta muy atribulado y afligido, le voy a decir, Padre, acuérdate que en el desierto hay una nube. Quiero esa nube, Señor. Y cuando me sienta muy confundido en el desierto, le voy a decir, Padre, acuérdate que el desierto tiene una antorcha. Quiero ver la antorcha. Quiero ver la columna de fuego. O sea, Dios no nos deja en el desierto. Ese es el punto. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos en Números, ¿verdad? 14, 22 y 23. Ellos fueron probados 10 veces en el desierto. ¿Y saben cuántas pruebas ganaron ellos? Ni una. Las 10 las reprobaron. Ay, hermanitos lindos. Las 10 las reprobaron. Dice Números 14, 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos, ninguno de los que me han irritado la verá. En esas 10 pruebas ellos también tentaron 10 veces a Dios. No ganaron la prueba. Quiera Dios que nosotros ganemos las pruebas. Amén. Para no morir en el desierto, hermanos, sino llegar al monte de Sión. A Canaán primero y luego al monte de Sión enseguida. Bueno, vamos adelante. Siempre en el viaje de Israel desde Egipto, ¿verdad? Desde ya propiamente que es Israel al éxodo bajo Moisés. 40 años después de su salida,
los hijos de Israel llegaron a las llanuras de Moab. Fue ahí donde se escribió el libro de Deuteronomio, con los últimos 3 sermones de Moisés. Deuteronomio básicamente es la repetición de la ley y contiene los últimos 3 sermones de Moisés a Israel. El primer sermón está del capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 43, y es una exhortación de Moisés al pueblo a avanzar. El segundo mensaje está del capítulo 4, verso 44 al capítulo 28, verso 68, que es la repetición de la ley. La repetición de la ley. El tercer mensaje ya está comprendido entre los capítulos 29 al 33. Y este contiene la instalación de Josué como líder, las maldiciones y las bendiciones para Israel. Estudiar el libro de Deuteronomio es interesante, hermanos. Es interesante. Amén. Y déjeme decirle una cosa. Y lo quiero decir de la manera más prudente y más sabia que pueda hacerlo. Algunos, me enteré por ahí, que algunos piensan y están enseñando que hubieron 2 arcas del pacto. Sí. Porque una aparece en Éxodo con ciertos detalles y la otra aparece en Deuteronomio con otros detalles. Entonces están diciendo que hubo 2 arcas del pacto. Amén. Y cuando yo escuché eso, me asusté y dije, ¿qué pasa? Y comencé a investigar. E inmediatamente el Espíritu Santo vino y me hizo recordar esto. No es que hayan 2 arcas, me dijo. Lo que pasa es que todo lo que se ve en Éxodo está repetido en Deuteronomio. Entonces, aquí en Éxodo está la elaboración del arca y aquí en Deuteronomio se ve también, pero no es que hayan 2 arcas. Lo que Moisés está haciendo es repetir todo lo que sucedió en el monte Sinaí, ¿verdad? Donde recibieron la revelación del tabernáculo y donde durante los 11 meses que estuvieron ahí lo construyeron. Entonces, si en un momento le llega a usted esa noticia, no es que hayan 2 arcas del pacto, es la misma arca. Lo que pasa es que Deuteronomio es la repetición de la ley. ¿Entendimos? Bendito el Señor para siempre. Muy bien. La nueva generación que había nacido en el desierto fue instruida en la ley, los estatutos y los mandamientos. Porque alguien puede decir, ¿y para qué? ¿Para qué tuvo que Dios repetir la ley? ¿Para qué? Porque en el desierto había nacido una generación que no conocía la ley. Todos los de 20 años para arriba que sobrevivieron no conocían. Entonces Moisés tuvo que enseñarles de nueva cuenta la ley. Amén. Bueno, Moisés entonces muere a los 120 años, lleva a Israel a la frontera, sí, casi a la frontera de la tierra de Canaán. De este lado del Jordán, ahí en el monte Pisga, Moisés solo ve de lejos la tierra, pero Dios le dice, no voy a permitir que entres porque, bueno, hiciste algunas cositas que no me gustaron y voy a penalizarte con eso. Golpeaste la piedra 2 veces cuando yo solo te dije que le hablaras. Rompiste un tipo. Cristo no iba a morir 2 veces, sino solo una vez. Y yo solo quería que le hablaras y no que la golpearas. Entonces, vamos a penalizar, le dijo ese error. Tremendo. Y no entró a la tierra. Pero sí los llevó
hasta prácticamente la frontera y allí murió. Bueno, miremos ahora, entrando a la tierra prometida. Y aquí queremos ver los tiempos de Josué, porque fue Josué el que recibió el manto de Moisés para seguir guiando a Israel hacia su meta. Y de los tiempos de Josué, hermanos, queremos señalar 3 sucesos relevantes. 3 sucesos. Y el primer suceso es la petición de Dios a Josué. Dios le pide a Josué ser un varón esforzado y valiente. La tarea de conquistar la tierra prometida no era una labor fácil ni sencilla. Se requería de un líder que tuviera estas características, que fuera esforzado y valiente, ya que los pueblos que poseían aquella tierra eran numerosos, fuertes y de espíritu guerrero. Sin embargo, el esfuerzo y el arrojo que se le pide a Josué no era tanto para pelear contra los enemigos que estaban en la tierra, sino para que hiciera la voluntad de Dios y para que se asegurara que el pueblo de Israel guardara sus leyes. Realmente el que iba a entregar a todos los enemigos de Canaán en las manos de ellos iba a ser Dios. ¿Me explico? Dios iba a derrotar a los enemigos. Dios se los iba a entregar en sus manos. Pero José tenía que ser valiente y esforzado para hacer la voluntad de Dios y para enseñarle al pueblo que guardara las leyes. Eso es lo que dice Josué 1, 7 y 8. Véalo conmigo. Solamente esfuérzate, le dice, y sé muy valiente. No le dice aquí para pelear. No le dice aquí para guerrear. Le dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, la clave de la victoria realmente está allí. Si hacemos la voluntad de Dios y trabajamos para que el pueblo guarde las leyes de Dios, Dios mismo derrotará a los enemigos y Él nos dará la victoria. Alabado sea su nombre. El guardar las leyes de Dios y hacer su voluntad dará como resultado el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. Esto lo había entendido Josué desde años atrás, cuando dijo en Números 14:8. Oiga lo que Josué había dicho. Esto lo había entendido Josué desde que unos 40 años atrás. O unos 38 años atrás, lo había entendido cuando él era uno de los 2 espías, ¿verdad? Que fue enviado por Moisés a reconocer la tierra. Y cuando 10 regresaron diciendo que era imposible entrar, pero él y Caleb dijeron no. Miremos lo que ellos dijeron. Aquí vamos a ver en Números 14:8. Josué dijo, y Caleb, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y Él nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer, hermanos? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Y todos esos gigantes y todas esas ciudades iban a ser destruidas. Dios se las iba a entregar. Aleluya.
Porque la batalla es de Dios. La guerra es de Jehová. ¿Sabe una cosa? David también descubrió ese secreto. Y cuando de David se habla como guerrero, dice que él peleaba las batallas. ¿De quién? ¿No ha leído ese versículo? Él peleaba las batallas de Jehová, no sus batallas, ni las batallas de Israel, las batallas de Jehová, porque es Dios el que pelea por su pueblo. Aleluya. Por eso Pablo en Romanos 8:31 dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, primero, Josué debía ser esforzado y valiente. Fue la petición de Dios a él. Segundo suceso relevante en la vida de Josué fue hacer que las aguas del río del Jordán retrocedieran para que Israel pasara en seco. Josué 3:4-7. Aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Arabá y al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Alabado sea el Señor. Ahí vemos entonces la apertura del río del Jordán a través del ministerio de Josué. Dios le había dicho: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y con Moisés Dios había abierto el mar Rojo, y ahora con Josué el Señor abre el Jordán. Bendito sea Dios. Ahora sí, corriendito, el cruce del Jordán, hermanos, entendemos que en la caminata del cristiano es figura de la vida crucificada, de la experiencia de llegar a estar crucificados juntamente con Cristo, donde la ciudad de Adán, que es la carne del hombre viejo, queda muy, muy, muy lejos. Alabado sea el Señor para siempre. Muy bien. Miremos rápidamente el tercer suceso relevante en la vida de Josué. Es el encuentro que tiene con el príncipe del ejército de Jehová. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice: estando Josué cerca de Jericó y habían cruzado el Jordán, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién sería este príncipe que se le apareció a Josué ahí, hermanos? Cristo. Es una teofanía de Cristo, una manifestación de Cristo, una manifestación preencarnada de Cristo. Oiga. Y por lo que le dijo a Josué, podemos entender que el ángel que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente también era Cristo. Amén. Porque le dijo las mismas palabras.
quita el calzado de tus pies, porque la tierra en que estás santa es. O sea, Moisés recibió la visitación de Cristo allá como el ángel de Jehová, y aquí Josué recibe la visitación de Cristo como el príncipe de los ejércitos de Dios. Aleluya. Miqueas dice que sus salidas, las salidas de Cristo, son desde los días de la eternidad. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Muy bien. Más tarde, por medio de muchos milagros, Josué e Israel derrotaron a las 7 o algunas de las 7 naciones que estaban ahí en Canaán, y también derrotaron a los 31 reyes que poseían esas tierras, y repartieron la tierra a las tribus, Ya cuando Josué estaba anciano y estaba para morir, quiero que miremos Josué 18, versos 2 y 3, algo muy importante. Dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y aun cuando Josué murió, dice que todavía había quedado mucha tierra por poseer. O sea que Josué no les dio o no los llevó al reposo, no los llevó al monte de Sión al final de su caminata. No fue sino hasta 350 años más tarde, cuando apareció el rey David, quien expulsó a los enemigos restantes y tomó la fortaleza del monte de Sión, que pudo llevar a su plenitud, a Israel a la plenitud de su herencia. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, pasemos rápidamente al periodo de los jueces. Después de la muerte de Josué, entramos al periodo de los jueces. Más o menos del año 1400 antes de Cristo al 1050 antes de Cristo. Ese es el periodo de los jueces. Hubo 13 jueces en Israel. Mi querido Natán nos prepara la primera diapositiva ahí del periodo de los jueces. Hubo 13 jueces en Israel durante ese periodo. Algunos poco conocidos y otros bastante conocidos. Ellos fueron Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Isbán, Elón, Abdón y Sansón. Este periodo de tiempo fue caracterizado por ciclos de rebelión. De esta manera que ustedes los pueden ver. Ciclos de rebelión. Estos ciclos hicieron que el Señor enviara opresores sobre ellos. Y saben que al estudiar, que también es un curso del instituto, el libro de los jueces, se encuentran 7 ciclos como este que estamos viendo. 7 etapas. Amén. No, pero 7 ciclos. Amén. Y también, creo que estoy aquí. No sé cuántos ciclos hubo. Se los voy a preguntarlo y lo voy a corroborar. Pero hubieron varios ciclos. Pero hubieron 7 etapas en cada ciclo. Bueno. Sí. Aquí tenemos 6
únicamente. Pero yo tengo aquí 7. Ajá. 7. Porque el reposo se repite 2 veces. Ok. Entonces, hubieron varios ciclos en el tiempo de los jueces. Ahí, vea. Comencemos del reposo. Estaban en reposo aquí arriba. Felices, ¿verdad? El Señor estaba a reposo. Pero ese reposo no lo cuidaban. Y luego ellos entraban en rebelión. En rebelión. Como muchos cristianos, ¿verdad, hermanos? Que el Señor los tiene bien y de repente se les olvida quién es el que los tiene bien y comienzan a hacer cosas incorrectas. Rebelión. Después de la rebelión viene la represión. Dios levanta entonces enemigos que vienen y los atacan. Represión. Muchas veces así pasó. Después de la represión, cuando ellos se miraban afligidos, entonces había arrepentimiento. Se arrepentían entonces. Entonces Dios les levantaba un juez, un gobernante, ¿verdad? Que les daba liberación y los llevaba al reposo. Ese era el ciclo. Ya que estaban en reposo, volvían a hacer lo mismo. Y Dios los llevaba por los mismos pasos. Una y otra vez. Por eso es que hubo 13 jueces. Imagínense usted, 13 jueces en Israel. Porque ese ciclo se repitió vez tras vez tras vez. Ahora, fue un tiempo notable en la historia de Israel porque no había rey en la nación. No había rey, solo eran jueces o gobernantes que Dios le levantaba para resolver el problema del momento. Y quiero que leamos Jueces 17:6 primero. Fíjese lo que dice Jueces 17:6, hermanos. En aquellos días, en ese periodo de los jueces, dice, no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Vamos a otro versículo, mi querido Natán. 21-25. Otra vez. En estos días de los jueces no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso es que habían esos ciclos, ¿verdad? No había rey. Y oigan, hermanos, y concluimos con esto, este periodo. Óigame bien, tipológicamente estamos viviendo hoy la era de los jueces. La era de los jueces. La iglesia está viviendo la era de los jueces. Amén. No sé si ya están entendiendo. Hay un montón de líderes, pero el pueblo está haciendo lo que bien le parece. Sí, lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque no hay rey en Israel. No hay rey en Israel. Pero pronto el rey viene. Pronto el rey de reyes viene y cuando él venga, las cosas van a cambiar. Bendito sea el nombre del Señor.